Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Este es Proyecto Puente a través de Estéreo 100. Muchos comentarios al respecto de la entrevista que le estamos haciendo al doctor José Antonio Crespo. Me dice Luis Misael Rodríguez: he tenido la fortuna de leer diferentes libros sobre historia de México y cada vez me enredo más. Alfredo Ruiz Higuera: cada vez me enredo más, no, porque nos han contado, como ahorita decía el doctor, como cerramos la entrevista, una historia torcida y muy mal contada. Discúlpeme, pero los libros de historia, a mí, yo hasta la universidad me vine a descubrir que había descubierto la corona, había descubierto España, Cristóbal Colón, por los intereses de la corona, por la vorágine del imperialismo español, europeo en ese momento, que dominaba a Europa, y después te cultivas. Digo, ¿y por qué te decían en la primaria? Vino Cristóbal Colón a descubrir a México porque la tierra era redonda. No es cierto. Muy copernicano el asunto, no fue cierto. Alfredo Ruiz: de la mezcla español aventurero y ambicioso y el indígena que no les gustaba trabajar, ¿saldría el mexicano tranza? Roberto Obregón: excelentes comentarios del doctor Crespo, información muy contundente. El doctor Raimundo Rodríguez: ¿quién mató más indígenas, las enfermedades o los ejércitos? Saludos al señor Crespo. Doctor, ¿sigue por ahí? ¿Doctor? Sí, bueno. Discúlpame, no lo había escuchado. Seguimos. Mucha pues audiencia interesada en el libro, en el nuevo enfoque. ¿Por qué escribir la trilogía de la conquista en 2015 y para qué nos serviría este enfoque, doctor? Bueno, es un trabajo de divulgación, básicamente, es decir, son anécdotas, son relatos, crónicas que reflejan mucho cómo eran las cosas, cómo se veían las cosas, cómo se vivía, digamos, en diferentes aspectos de todo ese proceso de descubrimiento, de conquista, cómo se veían mutuamente unos y otros, porque hay de pronto ahí escritos, frases y observaciones que hacían los conquistadores, los frailes, los marineros, los colonos, los soldados, pero también los propios indígenas, y que reflejan mucho cómo veían unos y otros lo que estaba ocurriendo. Entonces es historia de divulgación para conocer algo más de todo este proceso, que fue muy importante para la historia, ya no digamos de América, desde luego, que de ahí nace, sino del mundo, porque cambió completamente la historia del mundo, cambió el mundo europeo también, cambió las relaciones del viejo mundo con el ahora nuevo mundo. Entonces realmente es un suceso muy importante para la humanidad y es muy interesante. Entonces esta es una forma de divulgarla de manera pues más o menos ligera, que sea entretenida. No son todos los datos pesados de la historia, sino son anécdotas y relatos, pero que son muy ilustrativas. Y pues estamos cerca de los 500 años de todo eso. Bueno, ya pasaron los 500 años del descubrimiento, pero la conquista de Tenochtitlan se dio entre 19 y 21, o sea, estamos cercanos a los 500 años de la conquista de Tenochtitlan, ¿no? La conquista de México propiamente. Entonces estamos, digamos, en esa conmemoración, en ese recordatorio de 5 siglos de que ocurrió todo eso. Y repito, pues es una forma de compartir, digamos, lo que yo voy leyendo cuando estoy leyendo los libros de esta época, que voy viendo y digo, mira, esto podría ser interesante para un público más amplio, para un público que no es historiador ni está especializado, y le puede ilustrar bastante, le puede cambiar un poco el panorama de lo que nos enseñaron en la escuela a algo más próximo, algo más real, pero sobre todo a partir de anécdotas, crónicas, sus relatos, etcétera. Doctor, usted recuerdo que en clase nos decía allá en CIDE que incluso los problemas que estamos viviendo o los orígenes del problema en México se remite también a esa mezcla que se dio, como India, por ejemplo, un país de no tan mezclado, no colonizado, bueno, sí, colonizado por los británicos, pero después ya una raza... Sin mestizaje casi. Es exactamente, sin mestizaje, los chinos, y nosotros somos una raza mezclada, es decir, el mismo Roger Bartra lo describe en Anatomía del Mexicano, por ejemplo, los problemas vienen mucho de ahí. Usted también lo sostenía, es decir, porque vino a conquistarnos así como de lo peorcito también, ¿no? Es decir, data de esa transición durante la conquista, lo que somos como país, el mestizaje y lo que nos hizo España en ese momento, ¿cree usted? Sí, en América Latina somos productos desde luego de la conquista, y mucho de lo que seguimos siendo en términos de comportamientos, de ideología, de idiosincrasia, de cultura, política, etcétera, pues es resultado de la conquista, del choque en sí mismo, y de lo que vino después, que es el virreinato. Recordemos que pasaron 300 años de virreinato, o sea,
llevamos más tiempo como virreinato todavía que como países independientes. Exactamente, entonces, porque fueron 300 años, ¿no? Claro, toda la cultura que se generó ahí a partir del mestizaje, de la imposición, del autoritarismo que representaba el virreinato, de un sistema de explotación, que eso es lo que era, el virreinato era un sistema de explotación en beneficio de las élites. Pues traemos todavía mucho de eso, es decir, somos resultado de eso y todavía nos entendemos a partir de eso, ¿no? Buena parte de, digamos, del clasismo que sigue existiendo, el racismo, la homofobia que sigue existiendo, pues es resultado justamente de ese sistema virreinal, de la iglesia como iglesia de Estado, ¿no? Que lo fue durante varios siglos, la influencia cultural de la iglesia que trajeron los europeos, todo eso sigue influyendo en nuestra forma de ser actualmente. Entonces no podemos entendernos como países latinoamericanos sin comprender cabalmente lo que fue la conquista y el virreinato. ¿Y por qué al mexicano sí nos está yendo tan mal? Bueno, a España ahorita no tanto, porque España estuvo conquistado 7 siglos por los moros, por los árabes. Una parte, no toda, no completamente. Era una parte de España que en donde tuvieron allá los moros, la otra parte estaba totalmente libre de la influencia. En cambio aquí llegaron y aplastaron completamente las civilizaciones que encontraron aquí, impusieron completamente la otra civilización, la civilización europea, española, etcétera. O sea, aún en el caso de España hay divergencias en cuanto al tipo de conquista y de colonización. Lo mismo que en India y que China, como decías, porque aquí sí de plano se acabó toda la civilización, la destruyeron completamente, de ahí un poco el trauma también de muchos indígenas de ese momento, y se impuso completamente otra civilización. Plenamente. Sí, desde luego que quedan cosas de la antigua civilización, pero digamos que fue una imposición brutal, y luego, sí, resultado de mestizaje, después con poblaciones europeas de otros países que vinieron, también la colonización de los esclavos negros en algunos países, que es pues toda esta mezcla de una nueva raza distinta, que es la latinoamericana, ¿no? Pero básicamente el mestizaje entre europeos y los indígenas que había aquí. Y eso sí da como resultado algo muy distinto de lo que encontramos en países que fueron colonizados, pero no hubo mestizaje. Doctor, su libro puede leer, sería como pedagógico, didáctico para las primarias, para las escuelas aquí en Sonora, serviría, por ejemplo, entonces, por ejemplo. Pues las primarias no estoy seguro, los niños de primaria no estoy seguro que pudieran. ¿Qué nivel? Pero sí secundaria y prepa, desde luego que sí. Y bueno, si los profesores de primaria lo leyeran y tuvieran más elementos para a su vez explicarle a los niños pues una historia más real, una historia más como fue y no como suele enseñarse, creo que a los profesores de primaria se les podría ser de mucha utilidad, y a los alumnos pues ya en secundaria y sobre todo en prepa creo que sí podrían entrarle y aprovecharlo plenamente. Pues lo vamos a promover. De una forma que trata de ser escrita, repito, como ligera, como de divulgación, ¿no? Plenamente, no, y aparte pues no historia oficial y que ocurre muchos comentarios, doctor, por aquí en el Twitter por su libro, por su obra, pero ahorita, bueno, Marilena Carrera, un saludo afectuoso a mi maestro y sinodal de tesis de licenciatura. Sí, claro. En la UAM, mire, nos está escuchando, ella es exdirectora de Seguridad Ciudadana en la Secretaría de Seguridad del anterior sexenio, que créame que pues formó una buena funcionaria, yo le puedo decir que aquí siempre tuvo participaciones muy buenas. Bueno, pues saludos a ella. Claro. Heriberto Tapia, el que lanzó la hipótesis de que Bernal Díaz del Castillo en realidad es Cortés. Sí, existe esa yo no la creo, pero en fin, existe esa hipótesis. Porque Cortés en realidad le contó todo el asunto a quien fue su secretario ya en sus últimos años, que es López de Gómara, que también lo cito mucho porque pues tiene muchas anécdotas, tiene muchas cosas ahí, muchos comentarios interesantes. Pero después, y él es el que escribió Una conquista de México, después, años después, un poco después, Bernal Díaz del Castillo dice, no, yo voy a escribir esto para precisar, porque López de Gómara no estuvo aquí. Obviamente tiene una fuente indirecta que es Cortés, pero yo sí estuve aquí como soldado y estuve presenciando las cosas y hay algunas imprecisiones y les voy a escribir la verdadera historia de la conquista de México. Entonces son dos versiones un poco distintas, la de Cortés a través de López de Gómara y la de Bernal Díaz del Castillo. Yo no creo en esa hipótesis.
Roger Medina Pérez, así es toda la historia de México, el libro Pueblo en Vilo de Luis González y González rompe con la historia tradicional. Romandúa, estoy leyendo su libro Contra la Historia Oficial, es sencillamente estupendo, felicitaciones al autor, magnífico, me dice, y hoy lo presenta, exactamente, digo, lo vamos a estar nosotros. Solrak dice, de acuerdo, la única diferencia del hoy es que nuestra misma raza nos domina. Doctor, pudiera seguir hablando del libro, pero me gustaría un comentario con usted por último para cerrar, si nos permite, porque es intérprete del poder en México, de la transición en el país. ¿Qué sobre las fiscalías anticorrupción? ¿Cuál sería usted alguna sugerencia? Yo recuerdo que cuando ganó Padres yo lo entrevistaba ya en el CIAT y usted decía lo que debía de hacer, no negociar con el PRI, romper, hacer un gobierno auténtico, y lo primero que hizo fue negociar, pactar, no hacer un corte de caja, todo lo contrario. Y ahorita regresa el PRI con unas expectativas muy grandes de cambio, de alternancia. La alternancia no solo es PAN, es el grupo político que regresa con Claudia Pavlovich, y hay un fiscal anticorrupción joven, 33 años, ex colaborador de aquí, que en su momento se afilió al PRI en el 2003, pero no ejerció, se fue a la lucha cívica, a la academia, pero siguió afiliado en el PRI, punto, y ahorita lo están haciendo pedazos la oposición por eso, cuando yo creo que, pero en los hechos habló, digo, me consta, estuvo metido en investigaciones fuertes, pero ¿cuál sería la recomendación para el nuevo gobierno, que no esta Fiscalía Anticorrupción, que es por ley a nivel nacional, y cómo lograr que sea pues con una tasa de éxito en el combate a la corrupción, que es lo que nos está carcomiendo como sociedad y a los sonorenses? Lo que pasa es que en estos años de alternancias, desde las primeras que se dieron a nivel estatal en Baja California, etcétera, hemos visto que la alternancia no se ha traducido como esperábamos y como la teoría decía que debía de pasar, en combate serio a la corrupción, en el fin de la impunidad, porque se supone que los partidos cuando llegaban indistintamente, pues entonces llamaban a cuentas al anterior. Exacto. Y eso no ocurrió. Fueron realmente que se fueron haciendo pactos entre los partidos, pactos de impunidad, privilegios compartidos por todos ellos, y por eso muchos llamamos a decir, pues realmente no hay una democracia representativa, sino una partidocracia. Si ya no es el partido hegemónico, y hay muchas alternancias, se dieron muchas en esta elección también, pero si eso no se traduce en combatir seriamente la corrupción, pues entonces no está sirviendo de gran cosa. Es nomás una élite que se va cambiando de lugar y todos se benefician de la corrupción y todos se benefician de moches y de malos manejos y de endeudamientos excesivos, y si nadie es llamado a cuentas, se prevalece la impunidad, pues entonces lo único que pasó respecto al régimen priista es que se pluralizó, o sea, las ventajas, los abusos, la impunidad de la que disfrutaba el PRI, simplemente se pluralizó en varios partidos, pero la ciudadanía quedó exactamente igual, víctima de la corrupción, y sí que esto se pueda corregir por la impunidad que prevalece todavía. Entonces, mientras no haya mecanismos autónomos que salgan, digamos, de los poderes tradicionales del Estado para llamar a cuentas y aplicar de veras la ley, pues vamos a quedarnos ahí en un juego de espejos. Hasta ahorita la alternancia, un poco por eso se dio el fenómeno del Bronco, porque en Nuevo León se cansaron de PRI, PAN, PRI, PAN, PRI, PAN, la izquierda no pinta ahí, y decir, oye, pues no pasó nada, no cambió nada, y eso es lo que estamos viendo a nivel nacional también, y en varios estados. Pues sí se alternaron de un lado para otro, un partido para otro, castigamos a uno poniendo al otro y lo castigamos, y no ha pasado nada en términos de corrupción, y por eso la expectativa de que los independientes sí vayan a hacer algo más. Lo que esperábamos que hiciera la oposición cuando llegara al poder y no hizo, ahora se está generando la expectativa que lo hagan los independientes. Pero mientras no haya un castigo serio a la corrupción, pues las cosas van a seguir igual. Y si al contrario quienes llegan incurren como hizo la oposición en su momento, no solo el PAN, sino también el PRD, donde ha gobernado a nivel estatal, también incurren en la corrupción y decir, bueno, pues lo que hacía el PRI ahora lo hacemos nosotros, se mantiene la impunidad, intercambiamos impunidad entre los partidos, pues entonces la ganancia para la ciudadanía de todo este cambio político que hemos vivido en los últimos 20 años fue nada, fue prácticamente nada. ¿Importa la militancia de un fiscal anticorrupción joven como le describo? Es decir, a la hora de deslindar responsabilidades, o cuál sería la recomendación para que le fuera bien a un fiscal anticorrupción. Somos el primer estado que lo nombra, tiene que crearse la fiscalía, es decir, con el andamiaje institucional y el personal necesario. ¿Cuál sería su valoración para que tenga éxito? Si hay la voluntad política de quienes llegan a gobernar,
Que eso es lo malo hasta ahorita, que dependamos de la voluntad política de quienes llegan, tienen compromisos políticos, hacen cálculo político, llaman a uno a cuentas a partir de sus cálculos políticos y no de los intereses de la ciudadanía para combatir la corrupción. Eso es lo que tendría que cambiar legalmente, eso es lo que se está buscando a nivel nacional con el Sistema Nacional Anticorrupción, a ver hasta dónde se llega, pero eso es un poco decir, tiene que salir, digamos, el ejercicio, la búsqueda de la corrupción y el castigo a la corrupción de los cálculos políticos de los partidos y de los que llegan a gobernar. Pero si en este caso llega el PRI, porque se castigó al PAN, y el PRI no hace nada tampoco, pues entonces, por eso pasó lo de Nuevo León, decir, pues ¿cuál fue la diferencia entre que gobierna uno y otro? Si se cubren las espaldas mutuamente. ¿Y en Sonora? Si no se llama cuentas de la corrupción del gobierno anterior, pues ¿de qué habrá servido la alternancia? Pues de prácticamente nada. Eso es un punto de partida muy importante. Si no se llama cuentas de la corrupción del gobierno anterior, exactamente. Pues si no se dio de nada el voto de castigo, que fue tan exaltado, tan valorado en esta elección de este año, decir voto de castigo aquí, voto de castigo allá. Yo digo, pues es un voto de autocastigo, porque se quita un partido, se castiga a un partido corrupto para premiar a otro partido corrupto. Exacto. Y ninguno de los dos hace nada real en combate a la corrupción. Entonces el voto de castigo se convierte en un voto de autocastigo de la propia ciudadanía, que se está haciendo tonta, creyendo que con la alternancia van a cambiar las cosas cuando no ha ocurrido así. Entonces más de voluntad, como dice usted, la voluntad política. Sí, si hay voluntad política del nuevo gobierno que acaba de llegar para decir, sí vamos a hacer algo distinto, más allá de las siglas, porque decíamos, pues los priistas no combaten la corrupción, lo va a hacer el PAN, y el PAN lo que ha hecho es entrarle a la corrupción, no combatió la corrupción, se involucró en ella, a nivel estatal y a nivel federal, en estos 12 años que pasamos de panismo a nivel nacional, pues también le entraron a la corrupción y no castigaron a prácticamente nadie. No les convenía. Entonces ya no es en siglas, es de la voluntad que diga, queremos hacer diferencia, precisamente para que no ocurran fenómenos como los del Bronco. ¿Quieren evitar que eso ocurra? Pues hagan las cosas que estamos esperando que háganlas los partidos, para no empezar a buscar que la haga alguien más, que en este caso ahorita son los independientes. Pues háganlo ustedes. Si el PRI que acaba de llegar en Sonora hace ese trabajo y lo hace en serio, pues ya no tendremos que estar pensando en Broncos, sino decir, mira, pues el PRI sí cumplió en combatir la corrupción. Incluso decir, bueno, pues ya tenemos un partido que sí combate la corrupción en serio. Eso ningún partido se ha querido distinguir claramente de los otros de esa manera. Entonces por eso todos decimos ahorita, pues todos los partidos le han entrado a la corrupción de una u otra manera. A lo mejor unos más que otros, pero en realidad todos le han entrado y nadie castiga la corrupción. Por eso estamos buscando independientes. A ver si por ese camino. Más claro ni el agua, y si no le sirve, pues traeremos al doctor a presentar la trilogía de la conquista para que nos dé clases de interpretación del poder. Doctor, muchas gracias, le agradezco mucho en verdad, y pues es un honor volver a estar en contacto con usted. Al contrario, muchas gracias, saludos a todos allá. Lo vamos a promover para que venga a presentar la trilogía de la conquista. No, con mucho gusto, estaría estupendo. Ya dijo, porque para que vea, le salieron hasta alumnos aquí. Bueno. Buenos días. Hasta luego. El doctor José Antonio Crespo, qué extraordinario, para que vea usted, le resumo lo que dijo. Si hay voluntad política, más allá de las siglas, va a funcionar. Ya no es las siglas de partido, es de voluntad. Si el PRI hace un serio o combate la corrupción, ya no vamos a tener que pensar en Broncos. Si hay voluntad política de llamar a cuentas al pasado, va a funcionar es decir, o si ya no puede funcionar esto dependiendo de cálculos políticos. Si se llama cuentas, es decir, vamos a demostrar que sí sirvió el voto de castigo. Y fue el error, y no lo quieren aceptar de los panistas. Y le dijimos, oye, llegas, haz un corte de caja, ¿qué te dejó el burcismo, el López Nogalismo? No lo hicieron, porque no venían a gobernar. Venían, ya sabe por qué perdieron, aunque no les guste. No venían a hacer historia. Con el acueducto querían que nos entretuviéramos nomás. Espérame, sí, y es que hicimos muy buenas obras. Es que el estadio, el acueducto, sí, por eso te robaste lo que quisiste, hiciste lo que quisiste. Bueno, no, pues gracias por el agua, te llevaste lo que quisiste, hiciste lo de San Pedro y todo. Por favor, esa es la gran diferencia entre querer gobernar y no solo querer saquear al Estado. Y el PRI no tiene un cheque en blanco, ya lo dijo también el doctor ahorita, estupendo todo lo que dijo, y lo dijo él de manera clara. Pues ¿qué más sirve? Están desgastándose. Es que se afilió al PRI, por favor, en los hechos, maestro. Si mete el bote a unos cuantos y no, y a los que la hagan, punto. Los hechos van a hablar, no tiene un cheque en blanco. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información. Hay una propuesta del Colegio